Bien, señores, si ustedes ven bien la fotografía de la marcha de ayer, se da cuenta que ya la suerte está echada. El PLD que se prepare, porque el PRM y la Marcha Verde y el grupo de participación están ya unidos para las elecciones. Ahí marcan bien el azul y blanco y el blanco y azul. Paliza, Carolina, y por el otro lado Juan Bolívar y el amigo Rijo. José Rijo, que es el Observatorio de Políticas Públicas de la UAS. Bien, señores, eso está claro y ahora lo que hay que definir es el tema del PLD, que por cierto, el presidente Fernández hoy posiblemente dará a conocer a través de su encuestadora, Asisa, un resultado que está bien previsto. Leonel será el preferido de los votantes dominicanos. Sí, porque si es Asisa que se va a hacer. Así mismo. Entonces, nosotros no tenemos ningún problema. Adelante con patriotas. ¿Lo quiere así o asado? Así mismo. Bien. Saludamos a José Ramón Brea, que es el presidente, fundador, propietario de la firma IBT. IBT ganó un concurso en Perú, en Lima, para dar servicios médicos en los Juegos Panamericanos de Lima. Una firma dominicana que ha ganado en toda parte, porque ganó aquí con Leonel y ganó en Lima también. No pierde, José Ramón no pierde. Él es un romántico de la política. Esa es la oficina de IBT. Bien, señores, también quiero decir que los alcoholes son diferentes, pero hay dos alcoholes que tienen acción diferente en el humano. El etílico es el alcohol que contienen las bebidas espirituosas, producto de una destilación en la que los seres humanos solamente reciben de perjuicio la adicción, también reciben los daños de su hígado, pero es asimilable en pequeñas dosis sin hacer daño. El metílico es totalmente tóxico. El metílico es el que se obtiene del petróleo. Y esos accidentes que ocurren, como por ejemplo en Costa Rica hay 32 personas intoxicadas por alcohol, de las cuales han fallecido 19. ¿Por qué? Porque la destilación ilegal, clandestina, produce un momento en que el etílico se hace metílico, y al hacerse metílico y lo envasan, entonces el humano toma alcohol metílico. No es un problema de aquí solamente. La DEA, la FBI y todas las instituciones norteamericanas que se encargan de proteger sus turistas, que manden a Costa Rica a averiguar ese problema, porque ahorita se lo acreditan al gobierno de aquí. Bien, eso es lo que tenemos. Esa es más o menos la misma razón por la cual el oxígeno de soldar no es el mismo oxígeno que se utiliza en los hospitales tampoco. No exactamente, pero tiene que tener una pequeña cantidad de CO2, el de hospitales. Tiene que tener, porque estimula si tú lo das puro, entonces el organismo no... Hay un alcohol que es combustible, uno que es el que se... Todo es combustible, todo es combustible. El que se unta en la piel, ese es otro. No es que se puede usar los dos en la piel, pero no, el metílico no debe usarse, ¿verdad? El isopropílico es el que se debe usar en las dos cosas,
Por eso en cosmetología y en las destilerías, donde la fábrica es ron y de vino y de cosas, Sí. el etílico es el que, el metílico, que es metanol que se produce en la basura, en el petróleo, ese es tóxico. Ok. Bien, eso hay que buscar un especialista en alcoholes, porque eso tiene su encanto. Tú oyes, eso tiene su encanto. Bien, comercio marítimo. Ya hemos hablado con la licenciada Yudelis Espinal Benzán, que es abogada y especialista en esa rama del derecho marítimo, sobre todo nosotros que somos islas, y hoy mismo aparece una información del estrecho de Hormuz, en la que los iraníes se han adueñado de ese estrecho y que le da el petróleo a Europa. Nosotros desconocemos totalmente eso, sabemos que el único político que se ha ocupado de hablar de derecho marítimo un poco es Pelegrín Castillo. Pero la doctora Benzán nos va a ayudar. Primero, a darle la bienvenida. Doctora, gracias de nuevo por estar aquí. Gracias a usted por invitar. Lo otro es, ¿qué es derecho marítimo? Mire, buenos días ante todo. Le doy gracias a Dios y a ustedes por haberme invitado nuevamente a su programa. Y le doy las gracias porque cada vez que tengo la oportunidad de hablar de derecho marítimo y derecho del mar, yo sé que estamos educando a la ciudadanía sobre algo trascendental para nuestra economía y para nuestro desarrollo. Fíjese que no hay ningún país rico que no haya explotado el mar como vía de recursos económicos o como vía de navegación. Y si nosotros explotáramos el mar como deberíamos, no fuéramos pobres realmente. Si los políticos, como usted dice, se enfocaran en el desarrollo del comercio marítimo, nosotros no fuéramos pobres. Hay una diferencia importante entre lo que es derecho del mar y derecho marítimo. Cuando hablamos de derecho del mar, es que hablamos de esos temas como de los estrechos, la relación de los estados con relación a su espacio marítimo. Derecho del mar es lo que yo enseño en la Academia Naval, cuando tengo clases, es cuáles son los derechos que tiene un estado con relación al mar, sus diferentes espacios marítimos, los estrechos, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental. Ahora, derecho marítimo es la parte comercial, es el utilizar las vías de navegación para su explotación económica. Algunos autores lo consideran como un derecho sui generis propio, otros lo consideran como parte del Código de Comercio, de la ley comercial, pero en definitiva son dos vías diferentes. Mientras uno es un derecho internacional, el otro es un derecho privado. En el derecho marítimo encontramos la explotación de los buques, las leyes de comercio, la navegación desde el punto de vista en el transporte de mercancía, la utilización de las naves. Pero en el derecho del mar entonces vemos cuáles derechos, por ejemplo, la República Dominicana, que se declaró como un estado archipelágico, cuáles estados son archipelágicos, cuáles son los derechos que tienen los estados en los estrechos, cuáles son los derechos que tienen los buques internacionales al navegar en nuestras aguas territoriales, Doctora, etcétera. El mencionar todas esas cosas nos ponen a nosotros en la disyuntiva de que posiblemente el derecho marítimo es mucho más amplio de lo que uno se puede imaginar. Me refiero a que usted dice que si se hiciera conciencia sobre ese derecho, posiblemente hubiera otras fuentes de desarrollo que no hemos explotado. Pero hay una serie de cosas que quisiéramos ver si usted no las separa. Por ejemplo, República Dominicana, así como hay un derecho de la quinta libertad, que es el derecho que tienen las naves comerciales de cruzar territorio aéreo sobre determinados países sin necesidad de permisos especiales, sencillamente por la altura. Así hay también distancias entre las costas y cierta cantidad de kilómetros que significan la plataforma marina de cada país. Sí. No sabemos, por ejemplo, cuando usted va a Montecristi, qué es Cabo Haitiano y qué es República Dominicana. Es decir, cuál es la ley que funciona entre las islas que están al norte de Puerto Plata
cuáles son los límites entre ellos y nosotros. No sabemos en la pesca, por ejemplo, si Japón vive pescando ballenas en territorios que no son de nadie, o la contaminación de los petroleros en tierras que tampoco son aparentemente de nadie. Los estrechos como Panamá, Hormuz, Suez, es decir, todo eso está regulado en acuerdos internacionales y está firmado por todo el mundo. Sí, hay un convenio internacional que yo le denomino un convenio sombrilla, porque a través de ese convenio luego se diversifican otros convenios más pequeños. Es la Convención de Derecho del Mar que se firmó en Montego Bay, Jamaica, en el año 1982. Esta convención regula los espacios marítimos a nivel mundial. En nuestro país tenemos la Ley de Estados Archipelágicos que establece que tenemos un mar territorial de 12 millas. En ese mar territorial hay libertad de navegación, tanto aérea como marítima, pero es una libertad limitada porque se baja a lo que se denomina un paso inocente. Siempre que se realice un paso inocente que se identifica como un paso rápido, ininterrumpido y sin realizar ninguna actividad que perjudique al Estado, la propia convención lo establece, se puede navegar tanto por la vía aérea como por la vía marítima y cruzarlo, atravesarlo, tanto de norte a sur, este a oeste. Luego del mar territorial tenemos una zona contigua, que ya aquí hay una limitación más importante porque en esa zona contigua que va desde en la geografía hay una línea que se denomina las líneas de base. En nuestro caso tenemos también líneas archipelágicas. Las líneas de base encierran las aguas interiores que albergan los puertos, las radas, los ríos. Esas son las aguas marítimas interiores. Luego de esa línea se miden 12 millas para medir el mar territorial. Desde esa misma línea hasta 24 millas tenemos la zona contigua. Desde las 12 primera y luego a partir de las 12 más, en ese espacio marítimo, el Estado ribereño, o sea, la República Dominicana, tiene la potestad de aplicar 4 leyes básicas, que son la de aduana, migración, las sanitarias, y también tiene la de evitar todo lo que es contrabando, las fiscales. A partir de esa línea de base que dijimos que encierran las aguas interiores, en donde para entrar desde aquí hacia adentro, se necesita un permiso para poder entrar a nuestras aguas interiores. Por eso usted ve que los aviones piden permiso para entrar y también los barcos para entrar al puerto. Entonces, a partir de aquí hasta 200 millas tenemos la zona económica exclusiva. Todos los recursos que hay en la zona del agua, del suelo, subsuelo, pertenecen a la República Dominicana y nadie puede utilizarlo. Entonces, al igual que la plataforma continental. A partir de esas 200 millas, entonces hay libertad, que es el alta mar, que hay libertad de navegación, libertad de pescar, todas las libertades, excepto la que no pueden cometer delito, contrabando, piratería, porque la comunidad internacional protege esa zona. Ahora, ¿qué pasa con la República Dominicana? La República Dominicana, al emitir su ley, de Estado archipelágico, recientemente, y creo que fue también a partir de que yo estuve aquí en este programa que hablamos de que no existía la comisión para establecer nuestras fronteras marítimas, el presidente de la República emitió un decreto creando esa comisión de las fronteras marítimas, porque aunque tenemos la ley, nosotros no vivimos solos, vivimos en una comunidad internacional. Y si los demás países no le dan reconocimiento a esa reclamación que nosotros hemos hecho de Estado archipelágico, la ley no vale, porque en el derecho internacional uno de los principios es el reconocimiento de los demás. Tú puedes decir, mi frontera llega hasta este punto, pero si tú no llegas a un acuerdo con tus estados vecinos, es nulo. Doctora, se me ocurre preguntarle, aquí creo que el año pasado, o en menos de 2 años, han aparecido unas avionetas que luego que la ciudadanía no ha tenido mayores informes. ¿Esas avionetas se le puede aplicar esa ley? Bueno,
ni avioneta ni barco puede entrar a nuestras aguas interiores sin ningún permiso. Y tampoco, si van a pasar por el mar territorial, deben hacerlo de manera inocente. O sea, todo lo que cause, lo que no sea inocente, que lo establece la propia convención, no puede pasar por nuestro espacio. La explotación de los recursos en el área destinada como mar territorial, entonces, ¿eso está normado por una ley? O sea, de recursos pesqueros, estoy hablando. Es que en el mar territorial, imagínense Santiago, en el centro de la República, eso es nuestro mar territorial. Es nuestro territorio, es parte de, según la Constitución, es parte del territorio dominicano. La única diferencia es que esto es un espacio acuático que por vivir en una comunidad internacional y por cooperación, y es un espacio físico diferente, se le permite a otras naves que transiten por esa zona sin pedir permiso, pero debe hacerlo de una manera que como se denomina inocente, que es como establece la Convención. Y esa amplitud de la franja que se denomina como mar territorial, ¿es un estándar internacional o son las leyes del país que lo declara como tal las que establecen los límites? En sus orígenes fueron cada estado que fue estableciendo un espacio alrededor de la tierra, de la costa, para protegerse. Originalmente era la anchura del cañón, que es el que viene del derecho inglés, para proteger. Habían dos corrientes, una que buscaba proteger la zona para evitar que los piratas llegaran, y la otra era la que buscaba la ampliación. Los holandeses querían que hubiera libertad de navegación para poder llegar a los países y poder ocuparlos. Entonces, originalmente fue una ley nacional que se propagó, y como le dije, a través de la Convención de las Naciones Unidas, ya hay una ley universal para que todos los países tengan un espacio para proteger. Es un tema de seguridad nacional, es un tema de protección nacional y es un tema de preservación, tanto los recursos como que ningún estado pueda venir a invadirte sin transgredir tu zona marítima privilegiada. Una pregunta más de mi parte. Con respecto, en estos días estábamos hablando sobre de quiénes son los derechos en el siguiente caso. Un galeón hundido y que tiene dentro algún bien rescatable, algún monedas, mercancías, material arqueológico. ¿De quién es a quién pertenece el hallazgo? ¿Al país bajo cuya bandera navegaba el barco cuando se hundió, o al país en cuyo mar territorial se encuentra el barco? Hay que ver dos aspectos. Cuando se trata de un recurso arqueológico, ya que de tiempos inmemoriales quedó ahí en esa zona, obviamente está en nuestra zona económica exclusiva, o nuestro mar territorial es nuestro. Pero si hoy día ocurriese un hundimiento y se fue al fondo del mar un barco, obviamente aquí hay un concepto que nosotros lo regulamos en la Ley de Comercio Marítimo, que está actualmente en el Congreso, que yo quisiera también poder conversar un poquito sobre eso, pero conforme a ese convenio internacional de salvamento marítimo, es de quien lo salve. En principio, ese es el acuerdo. Ahora, si hay un acuerdo entre el dueño de la nave, que puede ser holandés, inglés o de donde sea, no se trata de Estado, se trata del propio propietario de la nave. El propietario de la nave hace un acuerdo con una compañía salvadora, y con ese acuerdo la compañía salvadora tiene un privilegio, y todo eso es regulado en nuestro nuevo proyecto de ley, que hoy día no tiene ninguna regulación en nuestro país. Licenciada, ¿en qué consiste la zona económica exclusiva? La zona económica exclusiva es esa zona adyacente a nuestro mar territorial, a la zona contigua, en donde el Estado tiene todos los derechos sobre los recursos renovables y no renovables de la zona. Los demás estados tienen el derecho a navegar libremente, ya no tienen que tener permiso, pero no pueden pescar, no pueden utilizar nuestros recursos. Entonces, tienen la libertad de poner tuberías, las fibras ópticas de las telecomunicaciones, todos tienen permiso para hacerlo, pero no pueden utilizar los recursos de la zona. Doctora, ¿por qué en el Congreso Nacional no se ha aprobado esa ley? Esa nueva ley de comercio marítimo, del Código Marítimo, se está discutiendo en una comisión bicameral del Senado. Y yo quisiera aprovechar la oportunidad para decirle a los senadores y a los diputados que vayan a conocer que es importante que prime el mayor bien para todo el país.
Por ejemplo, hay un capítulo, usted sabe que en la Estrategia Nacional 2030, la República Dominicana tiene como objetivo convertirse en el hub, o sea, en el centro de distribución de la carga del Caribe. Entonces, nosotros agregamos porque originalmente ese era un documento que fue preparado por una serie de expertos de América Latina que se llamaba Legismar. Es un producto fue el producto de un estudio hecho por expertos de la Organización Marítima Internacional que le proveyó a todos los países de Centroamérica y República Dominicana un documento que les sirviera de base para hacer su legislación. Entonces, nosotros tomamos ese documento que era la base, por recomendación en aquel entonces del diputado Pelegrín Castillo, que era el presidente de la Comisión del Mar, y la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, ANAMAR, me nombraron tanto la Cámara de Diputados como ANAMAR para hacer esa revisión de ese documento y adaptarlo, tropicalizarlo a la legislación dominicana. Entonces nosotros agregamos, hay un capítulo muy importante que es el del servicio logístico. Si nosotros queremos ser hub en la distribución de la carga, significa que estamos moviendo, y hoy día la carga se mueve a través de una cadena logística. Entonces, lo menos que le podemos dar a los jueces es una regulación mínima, definiendo qué es el contrato de servicios logísticos, cuáles son las responsabilidades de las partes en el contrato de servicio logístico, es lo menos. Y es algo que ni los senadores ni los diputados deben dejar fuera de del proyecto, porque es un elemento esencial del código de la ley. Otro aspecto importante que regula el proyecto de ley es el registro de naves. Yo siempre me he quejado, creo que lo dije la última vez que estuve aquí, pero yo no entiendo por qué países como Bolivia, que no tienen acceso al mar, se preocuparon sus políticos y sus dirigentes en crear un registro de naves, y nosotros, que somos una isla, no tenemos un registro de naves que permita que países de otros países vengan, barcos de otros países vengan y se registren aquí. ¿Qué bandera, que dice, tiene bandera liberiana, bandera de Panamá? Que digan, y tú dices, bueno, pero la marítima en Panamá y en Liberia son grandes centros marítimos. Claro. ¿O es que venden la bandera? Eso es lo que yo quisiera que nosotros hiciéramos, y de ahí es que les vengo a decir que usted se imagina la cantidad de trabajo que se generaría en República Dominicana si nosotros hiciéramos un registro de bandera, o sea, un registro de naves, hiciéramos que nuestro país fuera, en lugar que dijeran panameña, dijeran tiene bandera dominicana. Pero para eso hay que hacer una estructura legal y el Estado comprometerse a hacer un registro de naves que cumpla con los estándares internacionales, pero al mismo tiempo permita que el país pueda registrar buques de otros países dándole su bandera. Mire, si tiene la bandera dominicana, usted lo obliga a que venga a repararse aquí, con lo que incentiva la industria de reparación y construcción de naves. Incentiva el comercio, porque le va a dar otros beneficios por ser de bandera dominicana, que lo va a obligar a hacer trabajos aquí, a comprar productos aquí, a comprar los avituallamientos aquí en República Dominicana. Va a obligarlo a que tengas por lo menos 5 tripulantes de la República Dominicana, con lo que le va a dar empleo a tripulantes. Va a incentivar la formación y la educación marítima nacional. Mire, doctora, oyéndola uno se da cuenta de la cantidad de elementos que nosotros desperdiciamos, siendo más importante que lo que hacemos día a día. Por ejemplo, a nosotros nos llaman de San Pedro de Macorís y nos dicen, si usted puede hablar algo de lo que son antepuertos y los impuestos que cobra autoridad portuaria, por lo cual los barcos a veces se quedan a una distancia fuera del muelle para no pagar algunos impuestos, y a veces aquí en Santo Domingo usted se para ahí frente al Hotel Quinto Centenario y mira, y a veces hay 5 y 6 naves haciendo antepuertos por semanas. ¿Qué significa eso? Mire qué pasa, a veces los puertos no tienen la capacidad de recibir todos los buques al mismo tiempo. Entonces tiene que entrar uno primero y el otro después. Algunas veces el buque está afuera esperando alguna reparación o está esperando alguna pieza y por eso no entra, porque lo correcto es que el buque pueda entrar y salir de manera rápida al país.
y es lo que sería eficiente. Hay un convenio internacional que se llama Convenio de Facilitación del Tráfico Marítimo, que regula todo el aspecto de cuáles son esas medidas estándares que todos los países deben aplicar al momento que un buque llega a su puerto. Entonces, a veces no es tanto para pagar o no pagarle al Estado, sino que o no está preparado para entrar o está ocupado. Y obviamente hay mucho, de hecho en el pasado se llenó el río Sama de escombros porque venían y dejaban sus buques abandonados ahí. Doctora, y dentro de lo que le correspondió elaborar o modificar de aporte a esa ley marítima que está en el Congreso Nacional, ¿qué hay de lo que se llama interceptación de naves marítimas y aéreas? Es la parte de interceptar una nave, es parte de lo que es derecho del mar, que no está en el Código de Comercio Marítimo o en la ley marítima, porque como le dije al principio, una cosa que es derecho del mar y otro es derecho marítimo. El derecho, la parte de derecho marítimo que regulamos en el Código, no se ve esa parte. Esa otra parte se ve en la Convención de Derecho del Mar, de la cual somos signatarios, y es el derecho que tiene un Estado de intervenir a otro en alta mar, que ocurre cuando en dos ocasiones. Nosotros como República Dominicana solamente podemos interceptar una nave que sea dominicana o de un país con la cual tengamos un acuerdo. Existe una excepción que es cuando tú estás persiguiendo esa nave porque sabes que cometió un delito y la puedes intervenir también en alta mar. Pero ¿y quién es la policía de alta mar? aquí es nuestra Armada. ¿Eh? La Armada de la República ¿Y Dominicana. hasta dónde tenemos jurisdicción para intervenir Nosotros, 200 millas? Hasta las 200 millas, y podemos exceder de las 200 millas si ya le iniciamos una persecución dentro de nuestro mar territorial. Es lo que se llama el hot pursuit, una persecución caliente. Pero se dice así también en Y español. cuando usted lee, por ejemplo, que la gente de Bahamas le dan duro a los pescadores cubanos o a los dominicanos, ¿de qué estamos hablando? Muchas veces hay una violación al derecho de los pescadores. También son las Muchas 200 veces millas. Si lo hacen, cuando ellos lo hacen, no deberían hacerlo dentro de nuestras 200 millas, porque si están dentro de nuestras 200 millas, ellos pueden hacerlo. Cualquier dominicano lo puede hacer, con el permiso, obviamente, de las autoridades nacionales, porque no siempre, aunque seamos nacionales, no siempre podemos pescar. Pero con el permiso de las autoridades nacionales, que son los que deciden, ve a tal sitio, ve a tal cual sitio, ve allí, si hubiera el control adecuado. Son tantas cosas, doctora, que se nos quedan, pero mire, a lo mejor hacemos una seccioncita. ¿Qué es un marino mercante? Un marino mercante es a una persona a los que la humanidad le debe la vida. Si supiéramos el valor que tiene un marino mercante, del trabajo que pasa un marino mercante a nivel mundial, del aporte que le hace la humanidad, porque yo quiero que usted sepa que el transporte marítimo es esencial para la vida humana, porque todo lo que se consume aquí, el 90% entra por Tiene un componente marítimo, y eso lo hacen los marinos mercantes. Son las personas que trabajan a bordo de los buques. y tienen un estatus legal especial. Hoy día nuestra por ejemplo, legislación ¿tienen pasaporte internacional? No, tienen su pasaporte de cada país, pero tienen un documento que es el documento de gente de mar que le acredita para trabajar en un buque internacional. En nuestro país lo hace la Armada. Y yo sé que la Armada ha estado trabajando muy fuertemente para que tenga el reconocimiento de otras instituciones, de otros países, para que le permitan a nuestros marinos trabajar a bordo de buques internacionales. Y las comandancias de puerto y la custodia de nuestras costas, ¿es la Armada la policía? La Armada es la policía. Es la policía judicial de las costas. ¿Y tiene las mismas condiciones de la Policía Nacional en el mar? Absolutamente, absolutamente. También está el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, que cuando se trata de casos de polizones en los puertos también interviene y tiene la misma categoría de policía judicial para someter a los polizones. Los polizones, precisamente. ¿Hay una penalidad que se le impone al barco o a la línea que lo está utilizando cuando los descubren adentro? Hace un par de años, en el 2007,
La Embajada de los Estados Unidos, junto con el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, el gobierno decidió hacer una ley para penalizar a los polizones. Me contrataron a mí para hacer esa ley que penalice a los polizones, porque habían tantos casos de polizones, de personas que se iban, para una forma de restringir o de desincentivar a las personas a que se fueran como polizones. Entonces, en otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, un barco llega con un polizón a bordo, le ponen una multa altísima al barco, y en nuestro país, además de la multa, se le pone, se puede poner preso al polizón. Doctora, volvemos al antepuerto. Le digo que no es un caso eventual, sino que todos los días en los principales puertos que son internacionales aquí, usted ve barcos haciendo antepuertos. Esos barcos también lo tienen que hacer fuera porque o no hay espacio para, digamos, parquearlo o descargar, claro, sino sí, que pagan impuesto a autoridad portuaria. ¿Hasta qué distancia ellos pueden hacer antepuertos sin pagar a la autoridad portuaria? El Estado tiene definido algunos fondeaderos en donde Sí. se pueden poner legalmente. Sí. Entonces, por ejemplo, para entrar al puerto de Jaina O de Santo o para Domingo. entrar al puerto de Santo Domingo, el Estado le dice, a través de ¿Cuántos la Armada, metros? usted se puede poner aquí. Ah, y no ya. se puede poner en otra parte, solo ahí, en esa parte. De tal sí. forma que no afecte la navegación y que no afecte el libre tránsito en la zona. Pero el Estado tiene definido lo que llamamos fondeaderos para poder ubicar esos barcos. Los pilotos expertos, los prácticos que se llaman, ¿son empleados del Estado o son empresas privadas? Siempre han sido, hasta hace recientemente, que por ejemplo en el puerto de Caucedo tienen empresas que son los que los dirigen a los Y los esos prácticos pilotos, tienen que pero son saben del Estado. truquitos que no conocen los capitanes que vienen. Se supone, porque cada día se han ido especializando más, que son expertos que conocen la zona geográfica. Por ejemplo, un piloto del Canal de Panamá es un matatán, como diríamos Sí. en República Dominicana, que conoce perfectamente cómo debe ser la navegación en la zona. Entonces, son expertos que de manera que han sido especializados, que conocen la zona y que cuando llegue el barco internacional, como es muy peligroso, se le permite entonces que lo entre a través de ese piloto al... Doctor Espinal, de puerto. todo, porque vamos a tener, no vamos a dejar todo hoy porque no se va a cubrir, de todos esos temas, a un experto especialista en derecho marítimo, hoy, ¿qué es lo que más le preocupa? Que no tenemos una administración marítima definida y que en el proyecto de ley de comercio ¿Una marítimo... administración? Una administración marítima definida. En nuestro país no ¿A quién existe. le toca Y eso? no hay una estrategia marítima nacional. Es Eso un es lo mar, que más pero es el queremos. marco legal que usted está hablando, En el es la mar- administración estatal. Es la administración estatal y el marco legal de esa administración estatal. No hay una administración marítima definida. O sea, el Ministerio de Administración Pública debe ponerle atención a esta situación. En República Dominicana tenemos varias instituciones que se definen como autoridad marítima y que la autoridad marítima está disgregada en diferentes organismos que tienen otras prioridades y que por lo tanto la parte marítima se ha dejado abandonada. Bien, así como un avión paga los derechos de aeropuerto, los barcos pagan impuestos por entrar y salir de nuestros puertos. Obligatoriamente. Y es tienen una que pagar. fuente de ingresos. Es una fuente de ingresos, sí. Lo cobra la autoridad Por portuaria el tiempo dominicana, que sí. estén en nuestros puertos. Así es. Pero la administración marítima va mucho más allá. El Estado tiene que definir qué es lo que quiere como nación marítima. El poder marítimo que nosotros podemos desarrollar para nuestro país. Entonces es importante que los senadores y los diputados sepan que deben regular y deben tomar la parte que nosotros estamos proponiendo de la administración marítima, y sobre todo el Ministerio de la Administración Pública debe asumir el rol y definir nuestra estrategia nacional. Es verdad que queremos ser hub de la distribución de la carga. ¿Cómo lo vamos a lograr si no tenemos una estrategia marítima nacional que siga los parámetros, los lineamientos, que establezca objetivos y que defina la estructura Hay orgánica para procuradurías organizar? marítimas aquí. Lamentablemente todavía. No la hay. Y ni tribunal marítimo, que lo proponemos en el proyecto de ley también.
Pero está previsto también el Está fiscal previsto, marítimo. sí. Lo que lo rogamos a Dios es que lo dejen en el proyecto de ley. Bien, doctora, gracias y se quedó todo. Doctora Yudelis Espinal Benzán, abogada y especialista en Derecho Marítimo.